Hemos estado estudiando este pasaje, este texto tan hermoso en el cual hemos estado aprendiendo el camino hacia la paz de Dios. Este ha sido el tema que hemos desarrollado, que hemos intentado desarrollar durante estas semanas, el camino hacia la paz de Dios. Y, y realmente ha sido de mucha bendición conocer algunas exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los creyentes en Filipos, y por medio del Espíritu Santo también nosotros podemos ahora recibir esta exhortación a nuestras vidas, en la cual el Señor nos ha estado hablando durante todas estas semanas de la necesidad de poder vivir dignamente del Evangelio. Y hemos estado durante estas semanas, 5 semanas atrás, hablando de esto. Hemos leído con mucha atención, hemos leído y creo que hemos podido percibir esta emoción, esta ternura, esta forma tan paternal del apóstol Pablo, hablarle a los creyentes de Filipos, animándoles a que tengan una vida que refleje lo que han creído. Porque al final este es el llamado que hay para todos nosotros. El Evangelio no solamente está ahí para conducirnos al cielo, el Evangelio conduce nuestra vida, nos hace vivir de una manera que podamos imitar a Cristo, que podamos vernos como Cristo. Y entonces hemos estado recibiendo esta exhortación, y el camino de todas estas exhortaciones nos lleva hasta el versículo que ahora estudiaremos en el capítulo 4 y versículo 7 de Filipenses. Es un llamado, una invitación a experimentar una paz sobrenatural. Pablo les escribe a estos hermanos porque los ama. Y lo que el apóstol Pablo está viendo entre los creyentes de Filipos, o está escuchando por los reportes que le han dado, es que ellos no están viviendo de la manera que el Evangelio nos llama a hacerlo, y como consecuencia no están experimentando tampoco la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces creo que es sumamente necesario para usted y para mí esta noche volver a pensar en esta verdad de la Biblia, porque nosotros también anhelamos una paz sobrenatural sobre nuestras vidas. Nosotros también experimentamos situaciones que se salen de control y que nos están angustiando de muchas maneras, y entonces necesitamos esta verdad de Dios. Lo que en este pasaje vamos a aprender esta noche con la ayuda del Señor es dos obras sobrenaturales de Dios sobre aquellos que viven una en dependencia de Él. Esto es lo que con la ayuda del Señor aprenderemos esta noche. Dos obras sobrenaturales de Dios sobre aquellos que viven en dependencia de Él. Así es que quiero pedirles que me acompañen ahí a Filipenses capítulo 4, y leeremos desde el versículo 2, porque es todo este pasaje que hemos estado estudiando por las últimas semanas, y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Estamos todos ya con nuestras Biblias listas? Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Dice esto la palabra del Señor: Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me acompañan para orar esta noche y pedir la dirección y bendición del Señor sobre su palabra. Padre bueno, Señor, no tenemos manera de expresar toda la gratitud que hay en nuestros corazones al poder encontrarnos con tu palabra, no solo salvándonos, no solo rescatándonos de nuestro pecado, de la vida pecaminosa, de nuestro destino de condenación al infierno, rescatándonos de nuestra vieja, pecaminosa y horrible manera de vivir, sino que eres tan misericordioso y tan amoroso con nosotros que a través de tu palabra nos instruyes para poder tener una mejor vida mientras estamos en esta tierra. Nos dices la manera de poder enfrentar las dificultades, las luchas, las presiones, las vicisitudes que este mundo trae. Tu palabra nos enseña no solo cómo llegar a ti, cómo conocerte y vivir en ti, sino que además nos enseña cómo poder sobrevivir, cómo poder superar las dificultades y los problemas, los afanes que este mundo tiene. Te ruego en esta noche hermosa, Señor, que tu palabra pueda guiarnos, que tu palabra pueda instruirnos y que podamos ser receptivos para aprender la necesidad de vivir en dependencia de ti y entonces poder disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos, ruego por cada familia representada, ruego por cada hombre, mujer que ha tomado el tiempo para conectarse a esta transmisión. Por favor, Señor, que sus ojos sean abiertos a tu verdad, que todos nosotros podamos ser abiertos a tu verdad y podamos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos esto. Amén y amén. Hace algunas semanas, ya en este contexto de la cuarentena y de todo esto que estamos viviendo, acompañé a una familia a enterrar al esposo de una hermana. Y, y era en verdad una escena demasiado difícil. Ya de por sí es doloroso despedir a un ser querido, pero cuando yo estaba preparándome para ir ahí, yo me sentía cargado solo de pensar eh, lo que debería de estar sintiendo la hermana. Al cementerio, las situaciones son todavía más difíciles ahora, más complicado. Al cementerio solo pueden entrar 5 personas y, solamente daban 10 minutos, dan 10 minutos para estar dentro del cementerio y hacer el entierro. Eh, Era de verdad una situación incómoda, me sentía cargado, pero cuando llegamos ahí, y entonces encontré a la hermanita que estaba ahí para despedir a su esposo de casi 40 años de estar juntos. Y cuando yo la vi a ella, sinceramente, yo me quedé como un poco asombrado. Su rostro se veía cansado, había pasado unas cuantas noches muy difíciles, eh, eh, luchando y cuidando y muy, muy difíciles. Pero aunque su rostro estaba muy cansado, yo estaba tan sorprendido de ver a esa mujer llena de una paz, llena, hasta suena un poco raro, pero de un gozo. Y créame que no era un gozo de, ay, por fin me deshice de, de ¿verdad?
Era un gozo de una esperanza, era un gozo de que ella está creyendo algo más. Era impresionante cuando llegamos. Yo estaba tratando de saludarla. Además, no nos podemos saludar con un abrazo, tenía que ser con distancia. Y entonces estamos saludando a la hermana. Dios le bendiga, lo sentimos. Dice ella, ay, no, 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 no. Dice, mi esposo ahora está con su Padre Celestial. Él está ahí ya. Y bueno, yo estaba siendo más ministrado por ella de lo que yo podía ah, ministrarle a ella, o los que estamos ahí podíamos hacerlo. Solo habíamos 5 personas eh, alrededor de la caja y, y entonces ella pidió la palabra en un momento antes de enterrarlo y, y ella sacó de su Biblia, abrió su Biblia y sacó de la Biblia una página, una hoja, tamaño carta. Y cuando la hermana sacó esta hoja, dije, bueno, quizás trae anotadas las palabras que quiere decir. Ella comenzó diciendo, quiero compartirles algo. Dijo. Mi esposo anhelaba muchísimo este momento. Dice, nosotros somos 2 personas grandes de edad, somos adultos ya pasaron muchos años, ya vivimos bastante. Y una de las pláticas que teníamos constantemente con mi esposo era de este momento. No sabíamos, dice, quién iba a llegar primero a este momento, pero nos gustaba hablar de que qué haríamos en ese instante. Y dice, he sacado esta hoja porque quiero leerles una carta que él escribió antes de morir. Una carta que está escrita a mano, que él mismo escribió, y ella comenzó a leerla. Y estábamos emocionados todos de escucharla. Él había escrito ahí despidiéndose de sus hijos, había escrito despidiéndose de sus nietos, del resto de su familia, saludaba a sus amigos, eh, a todos los amigos que él creía que iban a estar ahí en el cementerio cuando él muriera. Obviamente por las circunstancias no estaba ninguno ahí, pero él le había escrito a todos sus amigos y estaba dándoles un saludo a todos, indicaciones, diciéndoles que a sus hijos que se acercaran a Dios, que nunca se separaran de Dios. Estaba dando unas palabras finales. Era de verdad impresionante estar escuchando esto, pero algo me llamó muchísimo más la atención. Después que saludó a su familia, hijos, nietos, esposa, amigos, él incluyó una parte más en su carta y él decía, sé que este día estarán aquí, este día, dice, mientras yo estoy delante de mi Padre adorándolo, estarán aquí algunos de mis amigos, a los cuales por mucho tiempo les he hablado de la necesidad de que reconozcan a Cristo como su Señor, y siempre se negaron. Decía en la carta, les quiero pedir por última vez que acepten el llamado, que cuando acabe este culto fúnebre, busquen al pastor para que les guíe a conocer a Jesús. Obviamente no estaba ninguno de ellos. La esposa nos dijo, miren, los 5 que están aquí conmigo somos creyentes, pero si me permiten, dice, quiero gritar esto, porque cerquita estaban los señores que iban a trabajar, que trabajan en el cementerio y que estaban listos para enterrarlo. Dice, quiero leer esto en voz alta porque su deseo era que alguna persona más conociera al Señor. Y, y entonces ella comenzó a leerlo en voz alta, gritando esa última parte y les decía, muchachos, muchachos, por favor, escuchen esto, que era el último deseo de mi esposo. Y compartió esa lectura con ellos. Los señores se acercaron un poquito más, no podían hacerlo. Pero a lo que quiero llegar con esto, hermanos, esa paz, aún ante la temida muerte, no hay forma de obtenerla en este mundo, ni con ninguna terapia, ayuda, pastilla. Este mundo no nos puede dar una paz
sobrenatural como la que vi ese día en la hermana y que leímos en la carta también de su esposo. Cuando estaba pensando en ellos, solamente venía a mi mente eh, cómo es de inútil que nosotros tratemos de encontrar paz en cosas que este mundo nos da. No es comprensible humanamente hablando. Es tentador pensar, muchas personas lo hacen, mucha gente en el mundo lo hace, quizás a veces nosotros mismos como cristianos también lo hacemos, hasta que después caemos que hay algo sobrenatural en nuestras vidas de Dios, porque es tentador en medio de momentos de dificultad ver a una persona sufriendo y creer que esa persona en medio de su tormenta y en medio de su aflicción y en medio de su dolor simplemente está en negación. A veces creemos que cuando alguien está sufriendo y no le vemos reaccionar como todo el mundo reacciona y no le vemos tirado al suelo llorando y creyendo que ya no hay más vida, que cuando se enfermó a alguien lo vemos tirado pensando que no hay más oportunidad. A veces cualquiera podría llegar a pensar, es que ahorita está en esta etapa de negación. Es muy tentador pensar esto. Sin embargo, puedo decirles con todo mi corazón y con toda sinceridad, como por el ministerio y el privilegio que Dios me da de servirle a lo largo de los años, he visto cómo la gracia sustentadora de Dios actúa y pone a aquellos que le creen al Señor en una condición que parece increíble. Parece increíble cómo pueden soportar y cómo pueden cargar con pesos tan grandes sobre sus vidas en ocasiones que parecen eh, que no podría dejar a alguien sin derrumbarse. El apóstol Pablo, para hablar de esa capacidad de sostenerse en medio de los momentos tan difíciles o en medio de cualquier situación, el apóstol Pablo lo dijo mucho más claro en el versículo que esta noche estamos estudiando. Él dijo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la causa por la que mi hermanita podía estar tan fortalecida. Esa es la causa por la cual ese hombre, sabiendo que estaba cerca del día de su muerte, pudo escribir con tanta frialdad esa carta. Podría pasar toda la noche compartiendo testimonios y sé que ustedes también podrían unirse y compartir muchos testimonios de cómo hemos visto a Dios fortalecer a sus hijos en medio de momentos duros. Un hermano muy querido de nosotros, hace varios años, estando un día en la iglesia, un domingo, todo el día en la iglesia habíamos estado. Y los hermanos les avisaron que esa tarde su casa se había incendiado totalmente. Casi el fuego se corría a las casas vecinas. Ellos perdieron toda su casa y todo lo que tenían. Cuando los hermanos recibieron la noticia, ese impacto, se imaginan. Y antes del hermano salir de donde estábamos, ese hermano simplemente pudo abrir su boca y decirnos, hermanos, solo oren para que nadie haya salido dañado, porque todo lo que había en esa casa, desde lo más chiquito hasta lo más grande, mi Señor me lo había dado. Así que no tengo nada que doler de esto. Uno oye eso y solo se queda, ¿qué? ¿Cómo puede decir esto? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si Dios nos permite esta noche, durante el tiempo que vamos a compartir hoy, aprenderemos, como les estaba mencionando hace un momento, aprenderemos dos obras sobrenaturales de Dios sobre aquellos que viven en una dependencia de Cristo. Y estas dos obras, ambas en el versículo número 7, es que, ¿qué es lo que obtenemos de Dios cuando vivimos para Él?
lo que obtenemos es, número uno, una paz sobrenatural y número dos, una protección sobrenatural. Esto es lo que este versículo nos está enseñando y quisiera que lo podamos ver juntos una vez más. Versículo número 7, capítulo 4 de Filipenses. Dice esto el versículo. ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Lo tienen ahí en sus manos también? Léalo y disfrute de este regalo que el Señor nos da. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es nuestra gran promesa, esta es nuestra gran verdad. Esto es lo que estamos creyendo al Señor esta noche. Cuando vemos este versículo, hermanos, nuestro entender de este versículo debe comenzar desde el inicio. Comienza el versículo diciendo, y la paz de Dios, esa paz de la cual la Biblia nos habla acá, podemos comprender por esa letrita que está ahí, esa Y que está ahí, podemos comprender que es una paz, la palabra correcta sería subsecuente. Esta paz de Dios no cae de la nada, es una paz que viene después de algo que sucedió anteriormente. ¿Pueden verlo? Dice, como producto de lo que está antes, como producto de lo que antes se ha dicho, vendrá la paz de Dios. Esta paz de Dios no puedo transferírsela en una oración. No puedo agarrarlo y comenzarle a orar para que el Señor le meta de su paz. Esta paz es producto de algo. Por eso durante las 5 semanas atrás hemos estado hablando de estas exhortaciones, porque el apóstol Pablo le decía a Evodia, a Sintique, que estaban empleitadas, les decía, Evodia, ay, Evi querida, Sinti querida, si tú estás en esta condición con tu hermana, el problema es que no podrás experimentar la paz de Dios. Si no aprendes a tener un mismo sentir con tu hermana, a vivir imitando a Cristo en su amor, a vivir creyéndole a Él, si tú no aprendes, eran las exhortaciones que nos dio las semanas pasadas, ustedes las recordarán. Y si no, pueden buscarlas aquí en este mismo canal que nos está viendo, están todas las predicaciones anteriores de esta serie. El apóstol Pablo les ha dicho a los filipenses y el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros, si no tienes un mismo sentir con los que viven en tu casa, si no tienes un mismo sentir de humildad, de seguir el ejemplo de Jesús con las personas que trabajas, tú no vas a poder experimentar esta paz de Dios. Si tú no tienes un gozo permanente basado no en las circunstancias, sino en Cristo, no van a poder vivir esta paz. Por eso les decía, regocijaos en el Señor siempre. Después les decía el apóstol ahí en el capítulo 4, los versículos anteriores, que su gentileza sea conocida de todos los hombres. Y nosotros lo entendíamos como extiende esa gracia de Dios que has recibido, porque de lo contrario, no podrás recibir esta paz, gozar de esta paz. La semana pasada veíamos el versículo en el que dice, por nada estéis afanosos, porque si permitimos espacio a los afanes y a las preocupaciones y no confiamos en Él, tampoco podemos gozar de esta paz. Lo primero que vemos en este versículo claramente es que esta paz sobrenatural, esta paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es subsecuente. Antes están todas estas exhortaciones y luego se cumple esa paz. La semana pasada también aprendíamos que decía el versículo número 6, que debemos acercarnos a Dios con acción de gracias. No gracias solo por lo que me gusta y lo que yo quiero. Debemos aprender a dar gracias a Dios por todas las cosas. Y cuando eso sucede, la paz de Dios guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Así que lo que estamos aprendiendo hoy es 2 obras sobrenaturales de Dios sobre aquellos que viven en dependencia de Cristo. ¿Y cómo se refleja esa dependencia de Cristo?
con las exhortaciones de las semanas pasadas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que obtenemos de Dios? ¿Qué es esto que tanto me promociona que obtenemos de Dios cuando vivimos de esta forma digna del Señor? Bueno, la primera cosa, como les mostraba hace un momento, es una paz sobrenatural. Esto es lo que dice el versículo. Y la paz de Dios. Por esto es sobrenatural, porque esta paz no viene de nosotros. Esta serenidad, esta calma, esta tranquilidad que yo veía en mi hermana allá en el cementerio, que vi en mi hermano el día en que perdió su casa completa, que he visto en hombres de Dios en medio de momentos de gran tribulación. Esta paz, hay lágrimas, hay llanto, hay tristeza, claro, pero hay una serenidad y eso nunca viene de nosotros. Eso no lo puede producir mi naturaleza. Eso no lo puede producir mi carne. Es una paz sobrenatural porque viene de Dios. Él es la fuente de esa paz. La fuente es la naturaleza, de Él emana, de Él nace esa paz. Nace del carácter de Dios. Cuando yo aprendo, cuando usted aprende a venir delante de Dios con cada necesidad, con cada petición, con acción de gracias por lo que sea que estoy viviendo, Dios nos comparte de su carácter y en Él y en su carácter no hay afán, no hay ansiedad, no hay preocupación. Así que de una manera sobrenatural, es lo que estoy tratando de decir. De una manera sobrenatural, la paz de Él se convierte en su paz. La paz de Dios viene a ser nuestra paz. Cuando le entregamos a Cristo nuestro corazón, cuando usted le rindió su vida a Jesús y le reconoció como su Salvador y su Señor, de acuerdo a lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria porque lo hemos estudiado antes en los discipulados, pero ¿qué tal si lo repetimos ahora como para saber que todavía está ahí fresco? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Jesús, nosotros pasamos a tener paz con Dios. Él nos reconcilia, nos volvemos a Él. Eso no quiere decir que de ese momento hay una ausencia de problemas. Lo que quiere decir es que ahora tenemos una convicción de salvación. En el momento de nuestra salvación dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en hijos de Dios. Entonces podemos gozar de una paz con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos hijos. Esto trae una tranquilidad a nosotros, es una paz, pero quiero decirlo como una tranquilidad que nos llena, que nos inunda. Pero el versículo que estamos viendo esta noche nos está diciendo que cuando nosotros estamos teniendo una vida digna, una vida acorde a la verdad del Evangelio, cuando estamos dejando de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para Él, entonces ya no solo tenemos paz con Dios, sino que en medio de cada situación de nuestras vidas, tenemos la paz de Dios. Espero estarme dando a entender. Isaías, el profeta Isaías escribió en el capítulo 26 y versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el Salmo capítulo 29 y versículo 11, David escribió, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y Jesús mismo, ustedes lo recordarán, justo antes de su muerte, él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
En otra versión, ese mismo versículo, me encanta cómo lo expresa, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Este mundo no me puede ofrecer esta paz que Dios me da en medio de lo que sea que viva, en medio de cualquier situación. En Dios puedo experimentar una paz sobrenatural. Este mundo no puede hacer eso. Este mundo no nos lo puede dar. De hecho, la Biblia dice en Isaías capítulo 48, y quizás sea importante que le pongan atención a esto, esta paz de Dios no es para todos. Esta paz de Dios no está ahí para todo el que la quiera, no la puedo repartir. Isaías capítulo, eh, Isaías capítulo número 48, perdón, versículo 22 dice, no hay paz para los malos. Bendito sea el Señor que en su misericordia Él nos ha permitido antes tener a nosotros paz con Dios, porque somos justificados en Él y ahora podemos gozar de esta paz. Ahora, esta paz que tiene su origen en Dios y es transmitida al creyente por medio del Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se recuerdan ustedes Gálatas capítulo 5, versículo 22? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esta paz que tiene su origen en Dios es transmitida al creyente, es impartida al creyente por una obra del Espíritu Santo. Esta paz de Dios irrumpe, entra, llena nuestras vidas con una nueva forma, una nueva realidad en la experiencia de la vida nuestra. Cuando estamos viviendo cualquier situación, cuando recibimos la peor de las noticias, probablemente nos golpea, seguramente nos aterra, nos asusta. Es horrible escuchar a un doctor dándonos un diagnóstico negativo. Es terrible escuchar una llamada en días como estos anunciándome que me he quedado sin empleo. Es una terrible noticia saber que un familiar mío está enfermo o que alguien puede morir que amo. Es terrible saber que estas cosas pueden pasar. Fueron días tan duros la semana pasada con las lluvias. Recuerdo que el domingo temprano, cuando me desperté, tomé el teléfono y quería enviarles un mensaje de temprano, pero me aguanté un ratito por los que estaban dormidos, porque sé que algunos de ustedes tienen un sueño con tanta paz que les puede caer el diluvio encima y no se dan cuenta. Pero cuando calculé que era ya como una hora decente para estar despierto, les mandé un mensaje y quería enviar este mensaje desde hace tanto rato porque quería escuchar de ustedes que me dijeran todos, estamos bien. Porque uno nunca quiere que le pase algo malo a la gente que ama. Pero cuando nuestra vida se comienza a llenar de esta ansiedad, de esta preocupación y de este temor, bendito mi Señor, esa paz irrumpe en nuestras vidas. Entra con la contundencia de la repunta que vienen esos ríos. La vieron cuando viene el río arrasando con todo. Así es como imagino que la paz de Dios toma nuestras vidas y nos da una nueva realidad. Y nos cambia la aflicción y el miedo por una paz de decir, mi Señor está en control. Él sabe lo que está haciendo. Estamos seguros en sus manos. Soy suyo. Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él nunca me abandona, Él es fiel conmigo. Es esta paz sobrenatural que nos llena. Esta paz, aunque aún no está perfeccionada, aunque aún no está completa, porque estará completa esa paz hasta el día en que estemos delante de nuestro Señor, cara a cara con Él. Ahí experimentaremos la totalidad de esta paz, el shalom completo lo experimentaremos cuando estemos delante de Jesús en cada momento de nuestra vida, debido a la obra redentora de Cristo en nosotros. Podemos gozar de esta paz maravillosa
que viene de Dios. Esta paz de Dios lo abarca todo, todo. Cuando venimos al Señor en oración, cuando estamos en medio de la aflicción y venimos al Señor y oramos, y como nos decían los versículos anteriores, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, con ruego, con acción de gracias. Esa paz nos llena y tiene la capacidad de cubrir todo. Ya no hay espacio para la inquietud, ya no hay espacio para la aflicción, ya no hay espacio para la ansiedad. Estoy seguro que más de alguno de ustedes lo ha experimentado, pero cualquier gente nos puede ver como locos cuando en medio de los grandes problemas, en vez de salir corriendo a ver cómo lo resolvemos, decimos, alto, oremos. Porque nosotros sabemos que esta paz abarca todo. Esta paz es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando esa paz inunda nuestras vidas, no hay conflicto que logre inquietar a aquel que está viviendo su vida en el Espíritu. Este Espíritu Santo de Dios confirma nuestro corazón cuando oramos. Es que no sé, tengo tanto que querer decir desde esto. Cuando oramos en medio de la tribulación, cuando oramos ante la noticia dura, cuando oramos en medio de nuestros dolores, cuando oramos en medio de nuestra decepción, el Espíritu Santo trae esta convicción a nuestros corazones y me recuerda, Él es mi Padre, Él es mi Padre. A muchos de ustedes se los he dicho en diferentes ocasiones, en medio de los momentos duros y difíciles. Yo solamente recuerdo, si mi papá, que es humano, que es pecador, que, que es de este mundo, actúa cada día con tanto amor y bondad para mí. Si Él todo el tiempo está queriéndome dar lo mejor a mí como su hijo, siendo yo también malvado, ¿cómo no lo hará nuestro Padre Celestial? Jesús dijo, si tu hijo te pide pan, ninguno de ustedes le dará una piedra. Si su hijo le pide un pedazo de comida, ninguno de ustedes le va a ofrecer algo que lo va a dañar. Y eso que algunos de ustedes tienen hijos que se los merecen, ¿no? Una pedrada cada vez que le pide pan. Pero aún así, en nuestra humanidad, en nuestra pecaminosidad, actuamos con bondad. Cuando simplemente viene a mi mente que mi Padre es perfecto, que mi Padre es celestial, que mi Padre es todo bondad, grande en misericordia, un Padre que goza del bien de sus hijos, una paz sobrenatural guarda nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Esta es una paz sobrenatural porque viene de Dios. Y es una paz sobrenatural porque sobrepasa todo entendimiento. Quiero decir, eh, no se puede comprender en algunas ocasiones. Trasciende el intelecto, trasciende la lógica, trasciende la razón humana. Es una locura, nos dicen algunos. Es una tontería. ¿Cómo se les ocurre orar en este momento? Pareciera que hay gente que nos dice, aflíjanse. Esta paz es superior a toda maquinación o a toda solución humana. ¿Por qué? Porque la fuente es Dios. Esto nos lleva a entender, debería llevarnos a entender, hermanos, que en medio del momento más duro de su vida, cuando la aflicción y cuando el problema alcanza su vida, la iglesia de los filipenses no estaban pasando los peores momentos en ese instante. Había persecución, había molestia, había incomodidad, habían algunos conflictos entre ellos.
Pero el mensaje que el Señor les estaba dando y nos da a nosotros es muy claro. La principal preocupación nuestra en medio del momento más duro no es resolver la situación, no es tratar de entender la situación. La principal preocupación nuestra debería ser venir delante de Dios, poner nuestra vista en Él y confiar en que Él es infinito, en que Él es sabio, en que Él es poderoso. Nuestra principal preocupación debería ser el desafío real en nosotros, debería ser creer que Dios sigue estando en control, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, el Señor tiene al mundo en sus manos. Quienes pueden vivir esto, pueden saber que el Señor nunca ha fallado, nunca nos falla. El que vive de esta manera, el que vive aprendiendo a poner a Dios primero, el que vive decidido a depender de Dios, a depender de Cristo, en una dependencia total de Cristo, podrá experimentar estas dos obras sobrenaturales de Dios. La primera, como acabamos de ver, una paz sobrenatural, pero no se queda hasta ahí. Cuando tenemos una vida en dependencia de Cristo, también experimentamos una protección sobrenatural. Miren cómo el versículo nos dice esto. Y la paz de Dios, ¿cómo es esta paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es esta otra obra sobrenatural de Dios? Guardará vuestros corazones y pensamientos. Creo que es de mucha ayuda a leer la carta de los Filipenses o a leer estos versículos específicamente, traer un poco a nuestra memoria, imaginar quizá un poco el lugar, la escena en la que Pablo está escribiendo estas palabras. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba Pablo cuando está escribiendo estas palabras? En la prisión. Estaba en la cárcel escribiendo esto. Y digo que hace bien recordarlo, porque cuando leemos este versículo, podemos tener un mejor entendimiento de lo que él estaba queriendo decir. Probablemente mientras Pablo estaba ahí no tenía un libro, ni tenía un lapicero, ni una computadora tecleando, estaba sumamente incómodo en una celda, encadenado con un soldado de día y de noche. Está completamente incómodo. Y cuando él está tratando de expresar esto, diciendo, estos hermanitos de Filipos, ay, 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 ¿cómo es que están peleando esta Evodia y Síntique? ¿Qué necesidad hay? Y como producto de eso, algunos están perdiendo el gozo, algunos ya no están mostrando la gracia de Dios a las personas que le rodean. ¿Cómo el evangelio va a avanzar? Y mientras está preocupado pensando en esto, está tratando de decir, ay, ya sé, les puedo decir que no se afanen. No se afanen, hermano. No vivan afanados por las cosas. En vez de estar afanados, está escribiendo, oren con clamor, con ruego. Y den gracias, den gracias. Y luego dice,
que los tenían dominados, que vivían el trabajo de ellos es estar ahí haciendo guardia, están protegiendo, están cuidando, están ahí plantados, en algunos casos sin moverse de un lugar. Cuando usted va a un banco normalmente, ve a un vigilante que está parado en la puerta haciendo guardia. No está ahí para dormir, no está ahí para disfrutar del aire acondicionado, está ahí para hacer guardia. Y cuando Pablo está diciéndole a los hermanos de Filipenses, quiero que entiendan lo que la paz de Dios hará en ustedes. La paz de Dios plantará guardia alrededor de sus corazones y de sus pensamientos. ¿Sí, sí me estoy dando a entender? La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso es lo que está diciendo acá el versículo. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Creo, a esto podríamos verlo como dos cosas diferentes, una cosa los corazones y otra cosa los pensamientos, pero creo que lo que el apóstol Pablo está haciendo es tratando de mostrar, de reflejar que donde estará enfocada esa paz de Dios es en lo más interno de nosotros. No es que esté tratando de hacer una distinción entre las dos cosas, sino que está tratando de decirnos que la paz de Dios va a guardar el interior del creyente. No sé si esto les va a sonar a buena noticia. No sé qué tan agradable esto les va a sonar, pero dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Acá no habla nada acerca de resolver las situaciones nuestras. ¿Se dieron cuenta? No dice, y cuando la paz de Dios venga, Él va a resolverles todos los problemas que tengan. No dice, cuando la paz de Dios venga a sus corazones, el siguiente día lo van a volver a llamar del trabajo para recontratarlo y con un mejor sueldo y va a ser más próspero. Sería genial que dijera esto. Cuando la paz de Dios venga, sanará al que esté enfermo. No dice esto. Cuando la paz de Dios venga, todos los enemigos que usted tiene y lo han estado molestando van a desaparecer. No dice esto. Porque esta paz de Dios no está enfocada en el resultado, está enfocada en nuestro corazón. Lo que dice es, independientemente del resultado, el Señor nos garantiza que su paz nos guardará, nos protegerá. De hecho, plantará guardia alrededor nuestro para recordarnos que Él está en control, que Él es demasiado bueno, que Él no haría nada nunca en contra de nosotros, que Él nunca actuaría a fin de dañarnos. Nos recuerda que Él está ahí para ser bondadoso, misericordioso, todopoderoso, proveedor, sustentador de nuestras vidas. En el devocional de la mañana estábamos viendo ahora la vida de Elías. Se secó el arroyo de Kerit. Ese es un gran momento para armar un gran escándalo y hacer un drama y decir, Dios me abandonó. Pero Elías simplemente espera y Dios a un arroyo seco tiene una provisión preparada. Yo creo que durante las últimas semanas nos hemos dado cuenta aún más de la gran necesidad de paz que hay en nosotros, pero en nuestro pueblo. ¿Saben cuál es el gran problema? Este mundo nos ha engañado. Satanás es el príncipe de este mundo.
y nos ha engañado a hacernos creer que nosotros podemos encontrar paz en las cosas creadas. O sea, nos ha hecho creer que podemos encontrar paz fuera del Creador. Y ahí estamos matándonos todos los días por hacer más dinero. Ahí estamos matándonos todos los días por ser reconocidos de la gente. Y ahí estamos tratando de que nuestra opinión sea la que prevalezca. Nos volvemos orgullosos y nos volvemos avaros y nos volvemos materialistas y nos volvemos peleoneros y nos volvemos soberbios y hacemos tantas cosas porque queremos que este mundo nos dé y exigimos a nuestra esposa o a nuestro esposo que nos responda como queremos porque queremos que este mundo nos dé algo que solamente podemos encontrar en Dios, hermanos. Solo podemos encontrar en Dios. Cuando yo estoy contándoles los testimonios esta tarde al comenzar de esta hermana que pierde a su esposo amado, un matrimonio sólido, un matrimonio fuerte, pierde a su esposo. Este mundo pagaría lo que fuera por tener esa paz, pero no la puede encontrar fuera de Dios. Este mundo pagaría lo que fuera por tener la paz de mi hermano después que perdió todo en ese incendio, pero no se puede encontrar fuera de Dios. Este mundo pagaría lo que fuera por tener la paz que por medio de su santa palabra el Señor ha traído a nuestros corazones estas semanas. Quizás no es algo en lo que hemos pensado mucho, pero se dieron cuenta que después de 80 y pico de días en cuarentena, cada noche que nos hemos reunido estamos aquí gozosos con su palabra. Cuando comenzamos esta cuarentena, yo recuerdo, y lo pensaba hace un par de semanas, yo recuerdo y decía, Señor, guarda nuestras familias, porque algunos de nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de convivir tanto con nuestras familias. O sea, Señor, que ninguno vaya a matar a sus hijos, que no me vayan a llamar a medianoche que tienen algún hermanito allá en alguna Bartolina porque golpeó a su esposa o viceversa. Y en la medida en que han ido pasando los días, llegamos hasta este día. Bendigo y celebro a Dios, porque los veo a la mayoría de los que están en sus matrimonios estar ahí juntos. Buena señal. Los veo compartiendo con sus hijos. La paz de Dios, hermanos lindos, nos ha guardado. Dependamos de Él. Hagamos nuestra más grande lucha en medio de las dificultades no sea resolverlas, entenderlas, que nuestra más grande lucha sea rendir nuestra vida a Dios, porque entonces su paz guardará nuestras vidas, embargará nuestras mentes, embargará nuestros corazones. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, si ustedes pueden acompañarme rapidito, y con esto terminamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Este texto nos narra, creo que, uno de los momentos más tristes de la iglesia cristiana, porque nos narra la muerte del primer mártir, el primer hombre en la era de la iglesia que murió. Él se llamaba Esteban. Y, y la palabra del Señor, eh, vean conmigo, capítulo 7, versículo 54. Esteban está predicando. Esteban está anunciando la palabra del Señor y está diciéndole la verdad de Cristo y del Evangelio a este grupo de hombres. Y el versículo 54 dice que estos hombres, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Imagínense qué nivel de furia había en ellos, que dice que crujían los dientes. Ay, era como, oh, Esteban, cállate, era un odio horrible contra Esteban. Y dice el versículo 55
capítulo 7 estamos, el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué fue lo que sucedió? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Vea qué escena, vea qué cambio, qué contraste. Esteban está enfrente de un grupo de hombres que están insultándolo, están haciéndole las caras más horribles, están crujiendo sus dientes de odio, están pensando cómo lo quiero callar, lo quiero matar. Está con toda esta presión, no son 2 o 3 hombres, es un grupo, es un buen grupo de hombres que tiene delante. Y enfrente de semejante escena, ante la que yo pienso y digo, estaría temblando, no sé qué estaría haciendo, ya me hubiera subido la túnica para cubrirme toda la cara, no sé qué estaría haciendo de desesperación. Pero dice que Esteban, con una tranquilidad, con una quietud que humanamente no se puede producir, levantó su mirada al cielo. Ay, cuando vio el cielo, vio a Dios y a Cristo sentado a la diestra de él. Y habló en voz alta, viendo al cielo. Dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Como era de esperarse, la furia de estos hombres, este grupo de gente malvada, dice el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, eso es, gritos, insultos, ofensas, le gritaban blasfemo, le gritaban, no sé, dice que se taparon los oídos y no controlando más esta ira, arremetieron contra él, se le fueron encima a golpes, le hicieron un tumulto de gente, una buruca de gente encima de él, gritándole, ofendiéndole. Puedo imaginar esa violencia en sus rostros. Y el versículo 58 dice, y le echaron fuera de la ciudad, probablemente arrastrándolo, lo llevaron hasta fuera de la ciudad, lo pusieron delante de un paredón y lo apedrearon. Y le dieron de pedradas, todos iban cada uno con sus piedras y lo tomaron a pedradas, a pedradas, a pedradas, a pedradas, hasta matarlo. Lucas, que es quien nos cuenta esta historia, él es el escritor de Hechos, dice en el versículo 59, apedreaban a Esteban y mientras lo apedreaban, Esteban actúa como una persona que vive dignamente el evangelio. No responde, no huye, no se defiende, no les responde con gritos, no agarra una piedra y se la devuelve. Esteban actúa como Filipenses capítulo 4 y versículo 6 nos narró. Por nada estéis afanosos. Hermano, pero lo están apedreando. Por nada estén afanosos. ¿Qué debe de hacer? Haga conocer a Dios sus necesidades, sus peticiones, con oración, con ruego y con acción de gracias. Esteban clama al Señor, dice el versículo 59. Cuando le estaban apedreando, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No está quieto como yo estoy tratando de hacérselos ahora. Él estaba tratando de orar, Señor Jesús. Pedrada, 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 pedrada. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que si había dolor, seguramente. Que si había sangre, seguramente. Que si había sufrimiento, muy seguramente.
Pero la paz que ese hombre tenía estaba guardando su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 60 termina diciendo, puesto de rodillas. Escuchen hasta dónde puede llegar un corazón lleno de paz, de la paz sobrenatural de Dios, de la paz que nos guarda de Dios. Puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esta vez ya no era suavecito, esta vez estaba diciéndolo muy fuerte, porque esta vez era un testimonio para esos hombres. Esa vez no era para insultarlos. Él levantó su voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Cuando el Señor nos promete en el capítulo 4 y versículo 7 de Filipenses, su paz, no quiere decir que siempre esta paz vendrá acompañada de libertad de conflictos, de no problemas, de resolver todas las situaciones. Pero lo que sí nos promete es que esa paz guardará mi mente, guardará mi corazón, todo aquello que genera mis emociones, mis pensamientos, dice, los guardará con la seguridad de que Dios está cumpliendo su propósito y de que Dios hará aquello que ayudará para bien a nosotros. Hermanos queridos, el versículo solamente termina diciendo, la paz de Dios, la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios, perdón, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Solo tengan en cuenta la última expresión en Cristo Jesús. Nunca puede ser fuera de Él. La razón por la que vivimos con tanta falta de paz es que nosotros no estamos viniendo cada día a rendir nuestra vida a Cristo Jesús. La razón quizá por la que algunos vivan tan afligidos y tan preocupados, tan angustiados cada día, es que verdaderamente no han entregado su vida a Jesús. Este es el camino. Este es el único camino. Fuera de Jesús no hay camino. Mi hermano que hizo su carta antes de morir, les contaba que al final de su carta escribió para sus amigos, que no estaban en el cementerio, obviamente, pero escribió y les dijo, quizás es la última oportunidad en que yo se los puedo decir, les decía, pero quizás sea la última oportunidad en que ustedes lo puedan aceptar. Yo espero en Dios que esta no sea la última oportunidad que yo tenga para decírselos. Pero ¿qué tal si fuera la última oportunidad para que usted lo reciba? Mi familia querida, es tiempo de volvernos a Jesús. Quienes nunca se han entregado a Jesús y han reconocido a Él como Señor y Salvador, es tiempo de entregarse a Jesús. Y para el resto de mi familia de Iglesia Cristiana Real, hermanos, es tiempo de vivir rindiéndonos a Jesús cada día, cada circunstancia. No busque resolverla antes, no busque arreglarlo antes. Busque entregar a Dios su vida, busque esa paz de Dios cada día que viene como producto de la oración, el ruego, la acción de gracias. Que Dios nos ayude a todos nosotros a vivir una vida digna de Él. Oramos. Padre, te damos gracias esta noche porque tu palabra